Buen día, República Oriental del Uruguay. Buen día. Bueno, comenzamos un programa muy especial hoy. Para mí muy especial, porque como nos hemos propuesto en la organización Libertas, que siempre les digo, somos un grupo de amigos, sencillamente eso. Conformamos esta organización, que es una asociación civil sin fines de lucro. Tuvimos la fortuna de ser aprobados por el Ministerio de Educación y Cultura, por lo tanto tenemos personería jurídica y somos una institución que existe ante el Estado, que tiene personería jurídica. Y por supuesto es una institución apartidaria, no formamos parte de ningún partido político, perdón, de ninguna corriente ideológica partidaria, y sí somos fervientes defensores de los principios que cimentan nuestra civilización occidental, es decir, los principios de la libertad, básicamente, los principios de las libertades individuales, constituidos en el concepto de una república democrática y un Estado de Derecho. Perdón la garganta hoy, se ve que entre el calor, ventiladores, me está jugando una mala pasada. Bueno, les decía que a raíz de eso, vamos a conversar hoy con el licenciado Eduardo Abeña respecto a un tema que hace precisamente a nuestras libertades, al funcionamiento del Estado de Derecho, porque este tema lo que plantea, de acuerdo a la situación de presos en el establecimiento Domingo Arena, que son exmilitares, militares retirados, policías, civiles asimilados a las funciones policiales y militares en aquel entonces, y me refiero a aquel periodo de llamada dictadura o de el proceso cívico-militar, un proceso de excepción respecto al Estado de Derecho, pues bien, seguramente no están siendo juzgados de acuerdo a los principios jurídicos de que todos debemos tener un juicio de acuerdo a nuestras leyes y a nuestra Constitución, es decir, de acuerdo al Estado de Derecho, y a su vez de acuerdo a los tratados que suscribe la Asamblea General, que avala y que nuestro Estado entonces integra, que hacen también derecho, son materia jurídica cuando el Estado se compromete a través de un tratado internacional, como es el caso del Estatuto de Roma, por ejemplo. Vamos a hablar de todo esto con el licenciado Eduardo Abeña. Él es un académico, es licenciado en geología, profesor de biología, fue profesor en la universidad, empresario también. Es uno de esos intelectuales académicos, porque además es escritor también y es periodista de investigación. Es uno de esos intelectuales, te decía, que integran el Foro Montevideo junto a la escritora Mercedes Vigil y un número importantísimo de académicos, de investigadores, periodistas, escritores que integran este Foro de Montevideo. Todos ellos también son un grupo de ciudadanos, de compatriotas que son un movimiento apartidario. Eduardo Abeña manifestó en este programa, él nunca integró las fuerzas militares, no tiene familiares militares, yo tampoco. Parece mentira que haya que aclarar todo esto, porque como estamos inmersos en un mito ideológico que nos embulle y que nos engulle y que nos introduce ya directamente a ciertas malversaciones, bueno, conviene aclarar que esta nota está vinculada a la defensa del Estado de Derecho. No está dedicada a la defensa de ninguna persona en particular y tampoco de corporaciones. Está totalmente ceñida a la defensa de nuestras libertades, nuestros derechos, porque nos rige el principio de igualdad ante la ley. Y parece que acá no se está cumpliendo. Bienvenido, Eduardo, ¿cómo te va? Buen día, gracias por la invitación. Bueno, me parecía que era conveniente aclarar todo esto, porque si no, después viste que siempre da lugar a malos entendidos y se termina pensando, che, ¿y estos fascistas que están hablando, no, en favor de los milicos, otra vez con lo mismo? Bueno, no es el tenor de este planteo y el que ustedes hacen a través de una carta que le envían, está suscrita por ti, por Mercedes Vigil, una carta que le envían a la Asamblea General, concretamente a la presidenta de la Asamblea General, que es la escribana Beatriz Argimón, la vicepresidenta del país. Esa carta es con Correcto. motivo, a su vez, de otra carta, de una carta que envían delegados de la ONU, relatores de la ONU, planteando la enorme preocupación, consignan esa preocupación, de acuerdo a un proyecto de ley o a una especie de adenda de Cabildo Abierto, bueno, que permita la prisión domiciliaria a gente de edad avanzada y que sean juzgados en un proceso realmente bajo sentencia, es decir, que sean, cuando son presos, que sean presos bajo sentencia y que sean juzgados, digamos, con prisión domiciliaria. Por estos supuestos, acá subrayo, supuestos o malversados crímenes de lesa humanidad. Y vamos a entrar en ese tema. Es así, Sí, enviaron esa carta. ¿Esa carta qué intención tiene?
Bien, correcto, Rubén. Claramente estos relatores, que está muy bien aplicado el término relatores, porque lo que justamente ellos son cultores de un relato, Ujú, y no precisamente de la realidad. Estos relatores están muy preocupados por la posibilidad de que estas personas tengan prisión domiciliaria, siendo que la prisión domiciliaria es una herramienta, y sobre todo en estos tiempos de pandemia, indicada para situaciones como esta. Lo que pasa es que ujú, parecería ser que estas personas que están acusadas de delitos que ellos dicen de lesa humanidad, no están bien enterados, ninguno está procesado por delitos de lesa humanidad. Bien, parece que son una especie de humanos de segunda, cuya salud no importa, si se mueren, que se mueran, o sea, parece que quieren hacer una especie de condena a muerte indirecta, este, teniéndolos encarcelados, cuando en realidad sería bastante más razonable para personas de esa edad que estén ujú, en su casa. claro. Y digo que incorrectamente de lesa humanidad, porque ciertamente, contrariamente a lo que la mayoría de la gente piensa, ninguno de ellos está condenado por delitos de lesa humanidad, entre otras cosas porque los delitos de lesa humanidad no existían Mm, cuando, eh, cuando fueron supuestamente cometidos. Los exacto. delitos de lesa humanidad existen en nuestra legislación cuando se aprueba el Estatuto de Roma. Eso fue en el 2006. No hay delitos de lesa humanidad anteriormente al 2006, y así lo estableció la Suprema Corte. En consecuencia, estos señores que hablan, están tan preocupados por nuestra legislación, empiezan por ignorar algo tan sencillo como que no es así. Sí, ¿No? sí. Eduardo, ¿me permitís leer esto que tiene que ver directamente con el Estatuto de Roma? Es el Sí, documento oficial. En el documento oficial del Estatuto de Roma, que fue fundado en el año 1998, pero que Uruguay sí, recién suscribe en el 2006, sí, suscribe respecto a los crímenes que acá se establecen como nuevas tipologías de crímenes, sí, es correcto. decir, es como una especie de avanzada en cuanto a la concepción penal internacional. Dice así, Correcto. competencia de la Corte Suprema Internacional según el Estatuto de Roma. El Estatuto de Roma, que es, para que lo tengan claro, es la creación de una Corte Suprema Internacional, y esa Corte Suprema Internacional va a tener determinadas competencias, y esas competencias van a versar de acuerdo a un elenco de delitos que son considerados muy graves, crímenes de guerra y delitos llamados de lesa humanidad, y dice lo siguiente. Parte 2 de la competencia, la admisibilidad y el derecho aplicable. Artículo 5. Crímenes de la competencia de la Corte. La competencia de la Corte se limitará a los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto. La Corte tendrá competencia de conformidad con el presente estatuto respecto de los crímenes, crimen de genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra, el crimen de agresión, que es algo así como provocar la guerra, ¿no? Cuando hay una agresión de un país a otro o una corporación hacia un país. La Corte ejercerá competencia respecto del crimen de agresión una vez que se apruebe una disposición determinada. Y luego dice, bueno, los crímenes de lesa humanidad es un elenco enorme, todo lo que son considerados crímenes de lesa humanidad, desaparición forzada, el apartheid, bueno, violación, La prisión exterminio, indebida también. esclavitud, pero quiero llegar acá, es la prisión indebida, que está prácticamente al final, es muy Sí. largo, es larguísimo, no nos daría acá el tiempo. Pero acá está el punto para entender que estas personas están mal juzgadas y no se respeta el principio de igualdad ante la ley, no se respetan los principios del derecho penal, que es el principio de no retroactividad de la ley más gravosa o de la nueva tipología penal. Y así lo establece el artículo 11 en la competencia temporal de la Corte Suprema Internacional del Estatuto de Roma. Dice lo siguiente, la Corte tendrá competencia únicamente respecto de crímenes cometidos después de la entrada en vigor del presente estatuto. ¿Está claro? Queda bien clarito, ¿verdad? La Corte tendrá competencia únicamente respecto de crímenes cometidos después de la entrada en vigor del presente estatuto. ¿Cuándo comienza este estatuto? 1998. Pero a su vez agrega, si un Estado se hace parte en el presente estatuto, después de su entrada en vigor,
Es decir, después de la entrada en vigor de ese tratado suscripto entre el Estado y la Corte podrá ejercer su competencia únicamente con respecto a los crímenes cometidos después de la entrada en vigor del presente estatuto. Otra vez lo mismo, después de la entrada en vigor del presente estatuto respecto de ese Estado que suscribe al Estatuto de Roma y que, digamos, se pone de acuerdo con que esos crímenes existen y que se los debe penalizar. Pero agrega además que esos crímenes tienen que ser legislados de acuerdo a la soberanía nacional. Es el Estado que suscribe respecto a ese elenco de crímenes, pero los tiene que legislar, le tiene que dar una ley interpretativa. Bueno, Uruguay empieza a hacerlo en el 2006. Es decir, que todo lo que después del 2006 o del 2006 en adelante, a raíz de lo que legisla Uruguay, suscribiendo con el Estatuto de Roma, recién ahí serían aplicables enjuiciamientos o procesos por crímenes de lesa humanidad, por ejemplo. Y en este caso no es aplicable por eso mismo, es decir, no se puede aplicar este instituto porque no hay retroactividad del mismo. Lo establece el propio estatuto y lo establece también nuestro orden jurídico, ¿no? Sí, en realidad le voy a Aclararlo. corregir una cosa. Sí aplica, pero ¿sabe para quién aplica? Mm. Para los que encarcelaron indebidamente a esos militares, porque ahora mismo se están violando los derechos humanos de esos militares, porque el Estatuto de Roma establece que la prisión indebida es una violación a los derechos humanos. Y Exacto. esta sí es inexcusable, porque es Claro, posterior al 2006. O sea que claro. ahora mismo los que están perpetrando ese delito contra ellos están siendo pasibles de ser juzgados por violar sus derechos humanos. Sí, Cosa que es bien interesante. O sea, ahora sí sí. aplica el estatuto, pero aplica el estatuto para el otro lado. Qué O sea, en increíble, realidad ¿eh? todo esto que estamos hablando, de alguna manera ya lo habíamos conversado porque estaba incluido dentro de la primera carta. Sí. ¿Y cuál es la novedad? La novedad aquí es que los relatores de las Naciones Unidas intentan de alguna manera influir en la voluntad de los parlamentarios que tienen que tratar esta ley para decirles, no, miren muchachos, no se les ocurra hacer esto porque mire que los estamos mirando. Y eso es realmente bastante indignante porque Sí, afecta a la soberanía nacional y por sobre todo a la soberanía de nuestro Parlamento. sí, sí, Y sin yo duda. tengo aquí una cosa que encontré que me pareció muy interesante, que es algo que escribió Juan Martín Posadas, ni bien se aprobó la 18.831, la ley que derogó, o sea, restableció la caducidad, o sea, derogó en los hechos la ley de caducidad. Y dice, mire, me voy a Mm. permitir robar un segundo, dice, una persona es lo que hace y no lo que dice ser. El poeta es el que hace buenos versos y no el que se dice poeta. Con los pueblos pasa lo mismo. No son lo que dicen ser, son lo que hacen, cómo se comportan. Pero también, tanto las personas como los pueblos son según la manera como enfrentan lo que les sucede. Si observamos a los uruguayos desde ese ángulo, cómo encaran lo que les pasa, nos vamos a desilusionar un poco. De la garra charrúa y demás distan mucho los hechos. Mm. El uruguayo de hoy se ha convertido en un tipo aguantador por antonomasia. Manso de arriba y manso de abajo, como dice el paisano. El uruguayo se ha vuelto tolerador, que nada tiene que ver con tolerante. La pasividad del tolerador es una mezcla de pereza, incuria y disposición al sometimiento. Son tantas las cosas que el uruguayo viene aguantando que no sé por dónde empezar. La carta después sigue con un largo relatorio de las cosas Sí, que sí, hemos aguantado, desde la suya, el cable, sí, no, sí, mil sí, cosas que sí, sí, hemos sí. tenido que aguantar, que no necesito hacer un listado porque realmente se nos pasa todo el programa haciendo el Pero listado yo de le lo que... agrego esto, Eduardo, muy interesante eso que plantea con esa lectura. Eh, Uruguay, a raíz de políticas populistas aplicadas consecutivamente y sistemáticamente durante 15 años, y políticas populistas además perfiladas hacia una ideología neomarxista, han provocado que el pueblo uruguayo se convierta en el depositario de una resignación obligada. ¿Por qué digo esto? Porque ese aguantador del que se habla ahí, ese tolerador, se convierte en un ser resignado porque el peso del poder político entiende, porque el uruguayo no es tonto, y yo acá le saco la palabra uruguayo y cuando hablo en términos de virtud de nuestro pueblo le llamo pueblo oriental,
ese pueblo oriental del cual parece que es medio bobalicón y que lo pueden someter, la va pensando, es como el paisano, es a tranco más lento, sin apuro, pero cuando logró calibrar y evaluar la situación de realidad, se manifiesta con total valentía. Lo hemos visto en la historia. Y creo yo que estamos en ese proceso, estamos en ese interregno hacia una salida de un país más digno, que realmente entienda, que se culturice el pueblo uruguayo de qué significa vivir en un Estado de Derecho, qué es, cómo hay que defender la democracia y no perder esos valores republicanos democráticos que nos harían la vida un infierno. Porque después vienen todos estos relatos pseudo liberadores, emancipadores, mesiánicos, que lo único que terminan haciendo es provocarnos sometimiento. Usted lo dijo bien hoy, invoca, ponen el grito en el cielo por los crímenes de lesa humanidad, y lo que están argumentando estos relatores de la ONU, yo le decía ayer, ¿se acuerda, Eduardo? Perdería el examen un estudiante de Derecho de Penal 1. Si un estudiante de Derecho ante un tribunal dijera que están sometidos, están procesados por delito de lesa humanidad, es de tal gravedad la deficiencia conceptual penal, que esa mesa le haría perder el examen. No tendría la posibilidad de seguir tramitando ese examen. Porque a veces hay preguntas que uno le puede fallar un poco, le puede errar. Yo lo sé por experiencia propia. Pero no son, digamos, cosas muy graves y le dan la oportunidad a la mesa de que usted siga y a ver si demuestra conocimiento. Pero si llega a decir una barbaridad de esta, pierde el examen. Entonces, lo terrible es que gente que está en las Naciones Unidas, tan suelta de boca, de palabra y de cuerpo, manifiesten su asombro y su preocupación, y hasta digan, lo vi en una nota, que ellos no están improvisados y que no son ningunos burócratas, que saben muy bien lo que están relatando. Increíble. Sí, hay una cosa interesante con todo esto que de alguna manera en el imaginario colectivo existe la idea de que la ONU es una especie de avanzada jurídica. Y la realidad no es esa. La realidad es que Uruguay está bastante más adelantado en su jurisprudencia y en su legislación que la propia ONU. Y le voy a dar un ejemplo. ¿Sabe cuándo fue la última ejecución en Uruguay? Hace muchísimo tiempo, ¿no? No sé exactamente, no Bueno, en recuerdo. 1902. La Claro, última persona que fue ajusticiada con pena de muerte en Uruguay fue en claro, 1902. claro. Y en 1907 se estableció por ley Ujú, la prohibición de la pena de muerte. exacto. Y en la siguiente constitución, que es la de 1918, Ujú, se le dio carácter constitucional. ujú, Ya en la constitución de 1918 se indica que no hay más pena de muerte. ¿Sabe ujú. cuándo las Naciones Unidas, en su propia legislación, la de las Naciones Unidas, Ujú. estableció que no hay más pena de muerte? 2002. Claro, claro, claro. 100 años después Sí, de la claro. última ejecución en Uruguay. Sí, sí, 100 años después. ¿Ah? sí, sí. Uruguay tiene una legislación particularmente avanzada en muchos aspectos, en muchos aspectos. Uno que es crucial tiene que ver con el motivo de la prisión. ¿Por qué se encarcela a alguien? ¿Por qué hablé primero de la pena de muerte? Porque el primer derecho de un ser Mm, humano es el derecho a la vida. Quitarle la vida es mm. quitarle el principal derecho. Bueno, nuestra ¿Cuál Constitución es el así lo segundo establece, derecho? ¿no? En el artículo séptimo establece Obviamente. ¿Cuál es la el vida, segundo derecho más importante? Obviamente es la libertad. la libertad, claro. Quitarle la libertad a una persona es también sumamente grave. No se le Mm, puede quitar la libertad a una persona así porque sí nomás. claro. Entonces, todo esto está muy bien explicado. El constituyente uruguayo ha sido muy inteligente Mm, y todo esto está muy bien explicado en el artículo 26 de la Constitución, que precisamente comienza indicando que la pena de muerte no existe más en nuestro país ujú, y luego, a continuación, explica que la prisión tiene por cometido la reeducación y la profilaxis del delito. Es decir, ujú, básicamente, volver a tener una persona útil para ser reinsertada en la sociedad ujú. y también, mientras tanto, mientras eso no se logra, evitar que esa persona, o sea, quitarla de la sociedad para evitar que Ujú. esa persona siga haciendo daño. Exacto. Mire, No está, leo textualmente el artículo 26. Dice así: sí, a nadie se le aplicará la pena de muerte. A texto expreso. Cuando la Constitución dice a texto expreso algo, queda hay claro que que eso no cumplir. se puede violar. Es la agenda de derechos que tiene el Estado que seguir adelante.
Esto la Constitución lo ordena, es una orden constitucional. Luego dice, en ningún caso se permitirá que las cárceles sirvan para mortificar. En ningún caso se permitirá que las cárceles sirvan para mortificar, y sí Exacto, solo para asegurar a los procesados y penados, persiguiendo su reeducación, la aptitud para el trabajo y la profilaxis del delito, como decía Eduardo Abeña. Todo esto a correcto, texto expreso lo está ordenando la Constitución, es una orden constitucional. Si esto no se correcto. cumpliera, yo acá parafraseo al doctor Eduardo Luz, a quien escucho bastante, entonces estaríamos ante un Estado que ya no es un Estado constitucional de derecho en los hechos, sino que es un Estado más bien legal de derecho, que también ha permitido y ha permeado esa resignación del legislador. Che, pero esta ley no es muy constitucional, y bueno, pero viste qué es lo que se va haciendo. Y también hay ahí un componente de resignación de nuestros legisladores que saben a ciencia cierta que hay leyes que son inconstitucionales. Y en este caso, estos juicios son inconstitucionales. Serían motivo Correcto. de una recusación, por ejemplo. Serían motivo de ser jueces y fiscales recusados por la improcedencia de estos procesamientos con prisión. ¿Ante qué figuras delictivas? Porque después sabe que atenúan la carta a los relatores de la ONU, se ve que alguien les avisó, y empiezan a hablar de delitos violentos, delitos graves, de violaciones. Ya quitaron la palabra o la expresión lesa humanidad en esta última expresión que publica el Observador, por ejemplo. Yo lo observaba ese detalle. Ellos sobre la marcha a veces cambian rápidamente, pues sabe que la embarraron y cambian y empiezan a hablar de delitos violentos. Bueno, los delitos violentos había que ver esta gente si los cometió realmente, porque muchos fueron subalternos, cumplieron órdenes, no son los autores intelectuales de ese delito, si fueron en calidad de cómplices, como muchos están procesados, inclusive en calidad de cómplices, habría que ver esos delitos en qué momento se hicieron, porque hay un principio que es la prescriptibilidad del delito. Después de 30 años ese delito no se aplica más. Claro, yo quería seguir justamente con ese tema, porque también tiene que ver con el artículo 26 de la Constitución. A pesar de que no dice en el artículo lo de la prescripción de los 30 años, eso sale de otro lado, Sí. es en su fundamento. ¿Por qué es su fundamento? Porque eh, si usted tiene una persona de, no sé, 75 años, como son estos casos, y lo condena a 25 años de prisión, está clarísimo que usted no está queriendo reeducarlo porque la idea no es que a los 100 años se vaya a reinsertar. Claro. Y también está clarísimo que son personas que no, digamos, la sociedad no corre el riesgo de que vuelvan a cometer el delito del que está, o sea, de los que fueron acusados, porque eso es obviamente impracticable. Entonces, lo que está ocurriendo aquí es que, digamos, es una forma de venganza indirecta, o sea, de mortificación, es un castigo. El concepto castigo, como tal, como mortificación, está, como usted bien dijo, específicamente prohibido en la Constitución. Claro, Es claro. decir, en otros países, ¿por qué se lapida, por ejemplo, a una adúltera? Porque O está sea, explícitamente establecido por la ley de ese país. La ley sí, claro, talibán, por pero ejemplo. porque en esos países el castigo es parte de la ley. O Claro, sea, no se claro. hace para que, es decir, la idea es, me metiste los cuernos, te mato a pedradas. Sí, sí, ¿Ah? sí, sí, Eh, sí. Tiene que ver con el entonces, concepto de la pena, ¿no? Tiene que ver con qué es lo que la exactamente, sociedad, cómo condena y hacia dónde lleva esa condena la sociedad, ¿no? Es exacto, decir, de hecho se estudia en jurídica como teoría de la claro, pena. En es la teoría de la nuestro pena. país, Claro. nuestro país tiene una jurisprudencia mucho más avanzada que muchos otros países, Sí. este, en todo sentido. O sea, Uruguay tuvo la primera votación de la mujer en América, Uruguay. Es decir, fíjese una cosa, mire, hoy No por tiene hoy cadena todavía, perpetua, por ejemplo. No tenemos la cadena exacto, perpetua. mire, hoy todavía hay países donde la homosexualidad se castiga con la muerte, con Claro. la muerte. Sí, sí, sí. Entonces, uno ve que uno de estos relatores viene a preocuparse de que en Uruguay unos viejos de 70 años los vayan a mandar para su casa, en lugar de estarse preocupando de que en otros países, Sí, por ser homosexual, una persona es ajusticiada. sí. La lapidación, La este, lapidación.
La La lapidación, lapidación es una sí, sí, condena a sí. muerte, o sea, a La ver, flagelación dejemos sexual claro en por la niñas palabra. en África, por ejemplo, ¿no? Hay flagelación No, sexual, por ejemplo, es, para que no tengan hijos. Bueno, el sometimiento a niñas menores para determinados personajes en África para que sean sus esposas, por ejemplo, parece que no les preocupa nada. Y ni que hablar tráfico de órganos en ciertos países que sabemos que es moneda corriente, tráfico ilegal de armas, Centroamérica, Nicaragua. Parece que Cuba no mire, preocupa, ¿no? Cuba no preocupa tampoco, parece. pero mire, ¿sabe cuál es el país número uno en ejecuciones hoy en el planeta? Mm. ¿Cuál es? China. Sí, ni sí. Tiene tantas ejecuciones. ¿Sabe de cuántas condenas a muerte por año hay en el planeta? El año pasado hubo 1.500. Ujú, ¿Y sabe cuál es el principal ejecutor del planeta? La China comunista. claro, ¿No? claro, Entonces, con eso no se meten los relatores. Vienen a claro. meterse acá de que vamos a sacar de la prisión a unos viejos para mandarlos para su casa, para que no se agarren COVID y se mueran, y no Sí, miran que, por ejemplo, se ejecutaron más de 1.000 personas en China el año pasado. En claro, Estados claro, Unidos se sigue ejecutando. El país que claro. se supone que, wow, que es el paradigma de la libertad y no sé cuánto, pues todavía. Y ojo, las propias Naciones Unidas recomiendan que Mm, la pena de muerte sea eliminada mm, de las penas, o sea, hay una recomendación en ese mm, sentido y de mm, hecho las propias Naciones Unidas desde el 2002 ya no aplican más ellas en sus juicios internacionales la pena de muerte. claro. Pero 100 años después de la última ejecución en nuestro país. Entonces, ¿quién es el adelantado acá? A ver, estos señores que vienen en representación de la ONU, ¿le vienen a enseñar a Uruguay sobre Mm, jurisprudencia, de verdad? O sea, ujú, ellos de verdad son nuestros profesores, pero que claro, se dejen de historia, o sea, por claro, claro. favor, que se vayan para su Claro, casa, sí. o se pongan a preocuparse en países donde realmente se violan los derechos humanos. Acá Eduardo, nos pero preocupamos por los derechos humanos. claro, acá lo que importa ahora es ver qué actitud asume la Asamblea General, porque acá estamos hablando de soberanía nacional, estamos hablando de un país, como usted bien dice, de avanzada en términos jurídicos, es un Estado de Derecho muy consolidado, tenemos una enorme tradición juridicista, de Estado de Derecho, de principios de teorías Garantista. de la pena, garantista, humanista, es un Estado muy humanista, siempre a la vanguardia en ese sentido. Y parece, es insólito realmente que se preocupen por una situación así en este país cuando hay en el mundo un desastre, ¿no? El mundo en sí está convertido en un polvorín, en un desastre. Y hay tantas Sí, regiones por las que se tiene que preocupar. Pero hay que ver qué pasa acá, qué actitud, porque en definitiva los verdaderos culpables o no van a ser nuestros propios legisladores, nuestro propio poder legislativo que tiene la potestad de decir, no, señores, esto no se lo aceptamos, no es así. Y revisando nuestra constitución, revisando el Estatuto de Roma, lo que establece, lo que ustedes plantean está mal. Perderían un examen de derecho en nuestra facultad de la República. En la UDELAR ustedes perderían el examen. Así nomás hay que decirles. Entonces no sabemos de qué nos están hablando. Y en ese sentido, como el Poder Judicial es autónomo, es independiente, corre por cuerda separada, ¿no? Pero ahí habría que estar vigilantes respecto a esos juicios tan arbitrarios. Hay dos teorías. Hay dos teorías que yo estoy escuchando. Una es la que usted dice, que es por venganza. Hay mucho de eso, ¿no? Es por venganza. Se está alterando el Estado de Derecho. Pero otros piensan que quizás sea la metodología de estos revanchistas de sacar información de estos veteranos, de estos viejos, por esa vía. Tampoco lo creo muy inteligente, ¿no? Desde el punto de vista del espionaje nunca fue muy inteligente. Coaccionar, presionar y llevar a la prisión para sacar información. No lo veo muy por ahí, pero no tiene mucho sentido. De hecho, qué ganas van a tener de hablar estando presos. O sea, no, hay una cosa, usted pregunta cómo va a actuar el Parlamento. Y en ese sentido, yo arranqué un poco con ese pensamiento de Juan Martín Posadas, porque muchas personas han preguntado qué significa o qué pretende el Foro de Montevideo. Y el Foro de Montevideo justamente es una especie de reacción uruguaya frente a lo que ha sido una excesiva mansedumbre, ¿verdad? O sea, y no solamente en este tema, sino en todos los temas. O sea, tenemos un Estado que es un elefante alimentado de galletitas. El Foro de Montevideo ha trabajado en ese tema. Tenemos una fuerte embestida contra los valores tradicionales, entre otros el de la familia. El Foro de Montevideo
ha dedicado reuniones de trabajo justamente al tema de la ideología de género. O sea, ¿qué es el Foro de Montevideo? El Foro de Montevideo de alguna manera es un salirse de la mansedumbre y empezar a trabajar en estos temas y decir, no, mire, no va más. O sea, esto no puede ser. Sí, sí, sí. Eso comenzó con la carta del presidente, porque el presidente, que es el presidente de todos, entendemos que podía tomar cartas en el asunto, y sigue ahora con el Parlamento. ¿Por qué? Mire, le voy a leer ahora el artículo 4 de la Constitución. Y cerramos la nota, Eduardo, porque se nos va el Bien, tiempo. la soberanía en toda su plenitud existe radicalmente en la nación, a la que compete el derecho exclusivo de establecer sus leyes, del modo que más adelante se expresará. Más adelante lo que se expresa justamente son todos los mecanismos para establecer la ley. O sea, en otras palabras, a nosotros nadie desde afuera nos puede venir a indicar qué leyes debemos tener. La soberanía radica en la nación, que la puede ejercer directamente mediante los institutos de referéndum, plebiscito y demás, o indirectamente a través de sus representantes. No se puede desde afuera. Y además, no se lo voy a leer porque se nos acaba el tiempo, pero la propia Carta de las Naciones Unidas indica que no se deben meter en los asuntos internos de otros países. O sea, ellos están violando su propio estatuto con estos relatores que vienen a meter la cuchara en lo que hacen nuestros legisladores. O sea, ellos no tienen ningún derecho a venir a meter la cuchara en lo que hace nuestro Parlamento. Exacto. Y No con pueden argumentos y no deben. falsos. Y no deben, no deben, no deben. Y a su vez agrego que el Estatuto de Roma también es respetuoso de la soberanía nacional, porque especifica que deben ser legislados esos delitos por la ley nacional de cada Estado que suscribe. Correcto. Y a su vez, la persona que cometa esos delitos debe ser juzgada por el Estado nacional de esa persona. Hasta Correcto. especifica si esa persona cometió en territorio nacional, que puede ser un buque de guerra, de bandera, un buque naviero, un barco de bandera comercial, de tal bandera de país, también se considera que es territorio nacional, hasta eso especifica el Estatuto de Roma, es decir, es muy respetuoso de la soberanía nacional. Muchísimas gracias, Eduardo, por esta nota. Y bueno, Gracias a seguimos, ustedes. Esperemos. quedó interrumpida el tema del BPS, lo vamos a tratar la semana que viene, seguimos con Bien. ese tema de esa desfinanciación y ese mito, Perfecto. ¿no? También ese mito argumental de una reforma de la seguridad social. Gracias. Gracias por el espacio. Un gusto. El licenciado Eduardo Beña, conversando con nosotros acerca de un tema muy, muy sensible y que hace precisamente a nuestra soberanía y a un principio, que es el principio de igualdad ante la ley. Qué increíble, ¿no? Que esta gente que son abanderados de la igualdad social, en este caso no cumplen con el básico principio de que todos somos iguales ante la ley. Las contradicciones de un relato. Vamos a una pausa, Damián, y luego recibimos a un integrante de Un Solo Uruguay por el tema BPS, precisamente. Elecciones en BPS, vamos a hablar con el señor Luis. Quédate ahí.